Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para vivir y trabajar legalmente en España. ¿Qué tipo de residencia es esta? Es una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que solicita un empleador o un empresario para contratar a un trabajador que no se halle ni resida en España. Por lo tanto, solo puede ser tramitada si la persona que se quiere contratar se encuentra en el país de su nacionalidad o en un estado en el que tenga autorización de residencia legal. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de residencia? El trabajador no puede ser europeo ni español. No debe tener antecedentes penales en España ni en sus otros países de residencia por delitos previstos en el ordenamiento jurídico español. No debe tener prohibida la entrada en España ni en otros países de la Unión Europea o estados asociados. No encontrarse dentro del plazo del compromiso de no retorno a España. Tener un contrato de trabajo. Que la situación nacional de empleo permita la contratación del extranjero. ¿Cuáles son las características que debe tener el contrato de trabajo? El contrato debe garantizar al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de esta residencia. El sueldo debe ser siempre igual o superior al salario mínimo de jornada completa, aunque el contrato sea por jornada parcial, siempre lo menos que va a ganar este trabajador es el equivalente al salario mínimo de jornada completa. El empleador debe estar inscrito en la Seguridad Social y estar al día con todas sus obligaciones tributarias, bien sea con la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica o la Hacienda Local y también con la Seguridad Social. El trabajador debe poseer la capacitación y la cualificación profesional legalmente exigida para la labor que va a realizar. El empleador debe demostrar que posee medios económicos, técnicos o personales suficientes para el proyecto y para el sueldo del trabajador. ¿Cuántos medios económicos necesita? Si el empleador es persona jurídica, los medios económicos, materiales o personales suficientes para el proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al trabajador. Si el empleador es persona física o persona natural, como se le dice en algunos países, necesita, tras descontar el pago del salario convenido al trabajador, deberá quedarle disponible el 100% del IPREM si éste no tiene personas a su cargo, o sea, si el empleador no tiene personas a su cargo. Si la unidad familiar del empleador consta de 2 personas, debe quedarle disponible el 200% del IPREM una vez descontado el pago del salario convenido. Por cada persona adicional, un 50% más del IPREM debe quedarle disponible. Para saber a cuánto equivale el IPREM en el año en curso, recomendamos busque en Google valor del IPREM. ¿Qué es la situación nacional de empleo? Que es uno de los requisitos para poder hacer la solicitud de esta autorización de residencia, aunque valga acotar que hay algunos casos exentos de hacer la revisión de la situación nacional de empleo. De estos casos nos referiremos más adelante. La situación nacional de empleo es un indicador elaborado por el Servicio de Empleo Público en el que se especifican cuáles son las ocupaciones o profesiones para las que no hay personal suficiente en España para poder cubrir todas las plazas vacantes. Cuando un empleador desea contratar a un ciudadano extranjero que no tenga autorización de residencia y trabajo en España, deberá hacer la consulta al servicio de empleo que le corresponda de acuerdo a donde está la ubicación física de su empresa o suya propia, para que este ente otorgue el certificado que permita al empleador poder contratar a este trabajador en su país de origen porque hay insuficiencia de demandantes en España.
Dicho de otro modo, si alguien quiere contratar a un trabajador que se encuentra fuera de España, que no tiene permiso de residencia y trabajo en España, debe preguntarle al Servicio Público de Empleo si no hay otra persona en España que pueda cubrir esa vacante antes de poder contratar a un extranjero que no se encuentre en el país. La situación nacional de empleo se define en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Extranjería, que pueden leer a continuación si hacen pausa en el vídeo. ¿Cómo se hace la consulta de la situación nacional de empleo? El procedimiento está especificado en el artículo 65.2 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería. El empleador presenta una oferta de empleo en los servicios públicos que estará formulada en forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo, sin contener requisitos que no tengan relación directa con su desempeño. El Servicio Público de Empleo en el que se haya presentado la oferta la gestionará promoviendo el contacto entre el empleador y demandantes de empleo que haya en su base de datos que se adecúen a los requerimientos de esta oferta. Durante al menos 15 días, el Servicio Público de Empleo dará publicidad a la oferta en los espacios públicos destinados a la difusión de ofertas de que este ente disponga, a fin de que los trabajadores que se encuentren o que residan en cualquier parte del territorio español puedan concurrir a su cobertura, o sea, decirle a la empresa: yo estoy aquí, a mí me interesa ese puesto de trabajo que estás ofertando. Transcurridos 25 días desde la presentación de la oferta por el empleador, este deberá comunicar al Servicio Público de Empleo el resultado de la selección de candidatos que se han presentado para cubrir los puestos de trabajo vacantes. De no haber encontrado trabajador que se adecúe a sus requerimientos, el Servicio Público de Empleo emitirá la certificación de insuficiencia de demandantes para que el empleador pueda hacer la solicitud de la residencia ante la Oficina de Extranjería. Y la Oficina de Extranjería, en función de lo indicado en la certificación, determinará si considera procedente o no emitir la autorización de residencia al extranjero. ¿Es necesaria siempre la consulta de la situación nacional de empleo? No. Hay algunos casos exceptuados. Si la ocupación que va a desempeñar el trabajador en la empresa está incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que el Servicio Público de Empleo Estatal publica trimestralmente. Si la autorización va dirigida a ciudadanos chilenos o peruanos, o sea, de nacionalidad chilena o de nacionalidad peruana, si el trabajador es hijo o nieto de español de origen que no haya podido acceder a su nacionalidad española, si es cónyuge o hijo de extranjero residente en España con autorización renovada, o sea, que ya haya renovado o prorrogado su autorización de residencia, si es hijo de español nacionalizado, si es hijo de un ciudadano de la Unión Europea que tenga al menos un año residiendo en España. Hay más excepciones a la necesidad de consultar la situación nacional de empleo. Un trabajador necesario para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos. Un extranjero que tenga a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. Un trabajador que haya sido titular de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada durante 2 años naturales y haya retornado a su país de origen. Un trabajador que ha renunciado a la autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario una vez transcurrido el plazo de no retorno. Y la cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas, entre otros. Esta residencia, ¿cuál es el proceso para su trámite? La debe solicitar el empleador ante la Oficina de Extranjería, bien sea presencialmente o por medios telemáticos, tanto personalmente como por representación. Por ejemplo, a través de nuestro servicio de abogados se puede hacer dicha solicitud de forma telemática. Esperar el tiempo de resolución, que es de 3 meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
En caso de que sea concedida, el trabajador tiene un mes para ir al consulado o a la embajada de España que tenga atribuciones de oficina consular a solicitar el visado para poder viajar a España. En ningún caso el trabajador puede viajar a España sin haber solicitado previamente este visado. En el plazo de un mes, el consulado dará respuesta sobre si concede o no el visado para viajar a España. En caso de ser concedido el visado, el trabajador tiene un mes para ir a recoger el visado personalmente. Si no va, se entiende que desistió de la solicitud y se archivará todo el expediente. El trabajador deberá viajar a España durante los 3 meses de vigencia del visado para que se produzca su afiliación y alta en la Seguridad Social. Llega a España y el empleador inmediatamente lo de alta en la Seguridad Social para que comience a cotizar. Una vez que se ha dado de alta en la Seguridad Social, tiene que hacer su cita de toma de huellas para que le den su tarjeta de identidad de extranjero. Muy importante, el tiempo máximo de vigencia de esta autorización es de 1 año, sin importar si el contrato de trabajo es por más tiempo. Es una autorización que puede prorrogarse, puede renovarse, siempre que se cumplan las condiciones especificadas en la normativa legal. La principal de ellas es que continúe trabajando. Es una autorización de residencia, por lo que cuenta como tiempo para solicitar la nacionalidad española por residencia una vez que se cumplan los plazos previstos en la normativa. Es una vía para llegar a España estando legal desde el primer día. Y bueno, muchísimas gracias por suscribirte y por seguirnos. Somos yoemigro.com, youtube.com/yoemigro, en Facebook somos yoemigro.com, Instagram @yoemigro y Twitter @yoemigré. Y nos puedes escribir para contactarnos a yoemigro.com/contáctanos. Muchas gracias.